Todos tenemos una historia, pero hay historias que impactan, que transforman y que inspiran. Hoy tenemos una historia que estoy seguro edificará tu vida. ¿Y sabes algo? No te lo puedes perder. Unido en un mismo espíritu, un solo cuerpo, un mismo latir. Tu amor nos une, nos hace servir, extendiendo juntos tu reino aquí. En un mismo espíritu, tu presencia es nuestro vivir. Llenos de gracia, en ti somos luz, una familia en Cristo Jesús. Gracias por abrirnos la puerta de esta iglesia, hermosa iglesia. La verdad que me siento muy contento por la invitación que me hizo. Tiene muchos años de conocernos, una gran amistad y pues gracias por el servicio que nos presta esta casa, en lo que podamos apoyarles y servirles, será un placer hacerlo. Y estoy seguro que lo que hoy vamos a platicar y lo que vamos a escuchar va a ser de mucha edificación. Así que vamos a enviarle un saludo a toda la iglesia Aliento de Vida en esta tarde de parte de su pastor Nico, ¿verdad, pastor Nico? Así es. Dios bendiga sus vidas, amada iglesia. Estén conectados con nosotros. Sé que ustedes son parte de la historia de esta casa. Fueron los principios y hoy vamos, creo que, a recordar algunas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, donde la mano de Dios ha estado con nosotros. Así que disfruten este programa. Pastor Nico, antes de iniciar y hablar con el siervo de Dios, me gustaría que nos fuéramos un poquito antes, que nos contara cómo era el pastor Nico de niño. ¿Qué recuerda de esa época? Bueno, nosotros, mi familia, mi papá, mi mamá, nos fuimos a vivir de muy chico a Chiapas. Allá mi papá y mi mamá se congregaban en una iglesia. Luego de ahí nos venimos para acá, para Villahermosa. Él estuvo por su trabajo de él. Pero de aquí, pues, todo en un momento se desunió lo que estábamos allá. Viene a la vida de un servidor la separación de mis padres. Cada quien toma su camino. Pero algo sí quedó en el corazón de Dios, y así sí lo digo, porque mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi mamá, como le comento, ella fue una mujer siempre de oración y siempre fue la persona que me llevaba a una iglesia presbiteriana. Yo crecí algunas cosas con la iglesia presbiteriana y siempre me hablaba de algo, siempre me decía: es que tú vas a ser pastor, vas a ser pastor. En aquel tiempo, creo que la palabra profética, en aquel tiempo, le estoy hablando hace mucho tiempo atrás. ¿Cuántos años más o menos tenía? En pastor? Aquel tiempo, póngale 12 años. Y desde entonces ya profetizaban. Ya profetizaba. Mi abuela, una mujer de mucha fe. Ella me inició, me llevaba. Fallece ella y por lógico no había una figura espiritual en la casa. Y llegó el momento en que me separé y me fui a la juventud. Ah, ya de joven. Ya de joven. Sí, y en ese tiempo de niño, prácticamente su abuelita es la que le infunde el evangelio. Así es. Y de joven, pues, lógicamente, como todo joven quiere vivir la vida, vivir el mundo, tener su propia historia. Pero, ¿qué pasó durante ese tiempo, pastor? Bueno, de hecho, cuando yo estaba en la iglesia, logré estudiar los 10, 12 años en aquel tiempo algo que se llama FLET, Facultad de Estudios Teológicos. Y fue algo que quedó mucho en mi corazón. Aprendí muchas cosas, pero llega el momento en que pues ya no tenía una figura espiritual. Mi mamá, mi papá no eran personas que se congregaban en una iglesia. Familiares sí tenía, pero no cerca de mí. Entonces empecé a estudiar la prepa. Por lógico de la prepa empecé a ver amigos, a tomar decisiones que en ese momento estaban. Y me fui alejando de la iglesia. Definitivamente me alejé de la iglesia, me alejé probablemente de Dios. Y mi caminar en ese momento fue un caminar de mi orgullo. Era mi propio yo. Yo tenía que hacer todo. El yo. Yo hacía esto. Es típico, ¿no? Sí. Pastor, y hay tiempos en que de pronto son parteaguas, ¿sí? Está usted
me comenta que está usted como joven un poco en rebeldía con Dios, quizá por lo que vivió, ¿verdad? Claro. La separación de sus papás, etcétera. Pero también, qué importante es, y eso para las abuelitas, lo importante de la abuelita, estar ahí. Quizás no fue todo el tiempo, porque desafortunadamente la perdió, pero lo que ya había sembrado ya estaba por germinar. Pastor, ese parteaguas de conocer a un Jesús del que te hablan, a un Jesús al que tú comienzas a conocer. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese encuentro con él? ¿Cómo fue la experiencia con Jesús? Me acuerdo que estaba yo ya en una separación de mi matrimonio. Teníamos problemas en mi matrimonio. Lógico, el hombre orgulloso nunca va a aceptar que tiene las cosas. Pero viene una situación difícil en mi trabajo. Yo estudié ingeniería civil y trabajé por mucho tiempo en una notaría pública. Hasta ahora sigo trabajando. Esa es una bendición muy grande que Dios me dio. Amén. Y yo me acuerdo que entrando en un problema muy fuerte, mi esposa es la que inició. Ella empezó a caminar con Cristo, empezó a conocerla, fue a su encuentro. Yo fui a buscarle una vez a su encuentro y yo decía que lo que estaban locos. Se lo voy a hacer sinceramente, ¿no? Sí. Y yo le dije, el encuentro, ahorita que salgamos, vamos a ver cómo te va. Te desencuentra. Te desencuentras, ¿no? Porque muchas veces pensamos que el encuentro va a cambiar a las personas que están afuera y no es cierto. Uno tiene que cambiar para que las personas cambien. Y tenía un problema muy fuerte en uno de mis trabajos. Y yo le dije a mi esposa, porque ella llegaba, oraba, y yo le ponía la música muy fuerte o hacía cosas para que ella dejara de orar en la recámara de nosotros. Yo le digo, si tu Dios, al que tú estás orando y alabando y adorando ahorita, me resuelve el problema, voy a ir a la iglesia. Wow. Eso fue lo que yo propuse con mi esposa. Y me dice, ¿estamos de acuerdo en lo que estás diciendo? Sí, si tu Dios me resuelve el problema, yo voy a ir a la iglesia. Wow. ¿Qué pasó? Sí, fui a enfrentar el problema, porque era un problema un poco muy delicado. Y llego a ese lugar y yo no sé qué pasó. Yo pensé que iba a haber algo difícil y nos sentamos en una mesa con algunas personas del trabajo y empezaron a decir, vamos a hacer esto. Y cuando yo salí de ahí, quiero decirle que yo no sabía qué había pasado. Wow. Se había resuelto. ¿Qué hice? Porque me acuerdo que salí de ese lugar y me fui a sentar al parque. Y en el parque estaba yo sentado y diciendo, bueno, ¿qué pasó? No entendía lo que había pasado. No entendía la situación que había pasado en ese momento. No sé qué pasó. Claro, por mi mente no aceptaba muchas cosas, pero también en mi mente dije, ahora tengo que ir a la iglesia. Ya lo había dicho, ¿eh? Yo voy, si tu Dios me resuelve, yo voy a la iglesia. Y mira la importancia de la oración de la esposa para el público en general. Porque a veces es uno el que no quiere, ya sea la esposa o el esposo. Pero si hay uno que se levanta por la pareja, ¿verdad? Dios puede hacer grandes cosas. Y un ejemplo, aquí lo tenemos. Lo estamos escuchando de su propia boca, ¿verdad? Si tu Dios me resuelve, yo voy a la iglesia. ¿Y qué pasó después? Bueno, llegué a la casa. Y pues yo, ¿cómo decirle lo que había pasado a mi esposa? Porque pues el orgullo estaba todavía ahí, ¿no? Y lo primero que me dijo mi esposa es, Dios te resolvió el problema. No dije nada y me dice, nos vamos a la iglesia el fin de semana. Ya teníamos una situación muy difícil, estábamos a punto de firmar el divorcio. Wow. Pero me acuerdo que un sábado en una reunión que tenían, Dios me habló de una manera muy diferente. Cambió todo mi sentido. ¿En qué parte acepté la situación? Recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, como nunca lo había recibido. Wow. Y algo que aprendí ese día fue a pedir perdón. Ese día le dije a mi esposa, perdóname. Y vino algo tremendo porque se empezó a restaurar mi matrimonio. No solamente mi matrimonio, mis hijos se empezaron a restaurar y fue un parteaguas tremendo eso, porque realmente empecé a conocer quién era Jesús para mí, quién era Dios. Algo que hice después de todo lo que pasó fue que llegué al altar, me arrodillé y le dije al Señor, Señor,
si tú quieres que yo te sirva, quítame todo lo que tengo. Wow. El decirle eso a Dios, no sabiendo lo que iba a pasar, bueno, me quitó trabajo, me quitó vehículos, me quitó economía, me quitó todo lo que me estorbaba Wow. para poder servir. Y empecé a depender de Dios, a servirle a Dios, a caminar en Dios. Empecé a llegar a una iglesia, a servirle en la iglesia. Dios me enseñó muchas cosas. Y empecé a caminar, creyéndole que Dios podía restaurar todo lo que era yo. Gracias a Dios Dios lo hizo, pero tuvo que pasar un proceso. Y creo que el proceso que tiene anterior, el que detonó todo el cambio, fue el poder doblegar el orgullo y decir, perdóname, perdón, la regué. ¿Y eso cuánto nos cuesta, pastor? A muchas personas les cuesta dar ese paso. Sí, uno de los grandes problemas de la humanidad es eso. El orgullo no te permite pedir perdón. Ahora, muchos pensamos que al pedir perdón, la persona que le pedimos perdón se libera. No es uno nosotros el que se libera. Es una carga muy difícil aceptar que aceptar que nos equivocamos, aceptar que fallamos, aceptar que no hemos hecho lo correcto y de un momento decirlo, sabes que fallé, no hice lo correcto, pasó esto, y pedir perdón es un principio bíblico. Y es un mandato. Y es un mandato. Más que quererlo hacer o no, es un mandato. Pero gloria a Dios que usted entendió esa parte, dio el perdón, pidió perdón y bueno, pues su vida se restauró, aunque comenta que pasó por un proceso difícil. Sí, pasé por un proceso difícil porque la situación es que empecé a ver que Dios me quitaba lo que le dije, Señor. Entonces me quitó amigos, me quitó economía, me quitó muchas cosas, ¿no? Antes tener cierta cantidad en la cartera a uno le daba, pero ahora no tener nada. Y decía, Señor, ¿y ahora cómo? Porque no puedo regresar otra vez al mismo lugar. Así es. No puedo regresar de donde salí porque era tan fácil ir y buscarlo, ¿no? Pero cuando uno apenas aprende a depender de Dios, algo maravilloso es que Dios da. Amén. Un día mi esposa y yo estábamos en la mesa y normalmente siempre le decíamos a los muchachos, hoy toca ayuno, porque no había comida, ¿no? Así es. Pero sí teníamos trabajo, yo seguía trabajando, nunca he dejado de trabajar en lo que Dios me ha dado, en el talento que Dios me ha dado, ¿no? Pero sí empezó a ver esa parte donde se cerraban ciertas cosas. Y me acuerdo que un día que estábamos ahí, le digo a mi esposa, pues hoy vamos a ayunar. Pero no pasó ni media hora y tocaron la puerta y llegó una persona y me dice, Dios me dijo que le trajera esto. ¡Wow! Y trajo una despensa, me acuerdo que un pollo. Y en ese momento dije yo, Señor, más estoy ahí. ¡Wow! Y ahí comenzó todo. Empecé a ver la mano de Dios bendiciéndote. La mano de Dios sobre tu vida. Me dediqué a servirle a Dios en todo lo que yo podía. Me dediqué a estudiar, a prepararme más de lo que ya Dios me había dado. Y empecé a ver que Dios empezó a profetizar sobre mi vida. Y no solamente sobre mi vida mía, sino la vida de mi familia. Empezaron a hacer algunas palabras proféticas que yo había escuchado con mi abuelita. Pero aún así yo no creí esa parte. Yo no dije, Señor, te voy a servir acá, pero llevar a un nivel más allá va a ser muy difícil para mí. ¿Y cómo recibe usted o cómo usted percibe cuando Dios dice, pero no te quiero ahí nada más, te quiero para más? Empezaba en la iglesia donde estábamos, yo bendigo el lugar donde comencé, porque me dieron muchas oportunidades. Pero llegaban muchas personas, llegaban algunas personas a ministrar la iglesia y me decían, este no es su lugar, de parte de Dios tiene que buscar otro nivel, tiene que salir a buscar otro nivel. Pero muchas veces uno dice, bueno, es que yo aquí nací, aquí en esta iglesia estoy. No entendía que nace uno en Cristo, no en el lugar. Amén, así es. Y empezaron varias personas a darnos palabra. Ustedes van a ser familia pastoral, ustedes van a hacer esto, van a llegar los hijos, van a llegar aquello. Y nosotros hasta ese punto, bueno, personalmente hasta ese punto yo decía, Señor, algo tiene que pasar.
Y yo me acuerdo que en una administración, yo tuve una visión en ese momento que la quiero compartir con usted. Adelante. Yo me encuentro en un cuarto con una mesa donde habían rollos en la mesa. Y alrededor del cuarto habían muchos libros, muchos libros. Y escuchaba una voz que me decía, puedes tomar cualquier de los libros, pero los rollos que están ahí no los puedes tomar. Y yo quería agarrar los rollos, pero se me desvanecían en la mano. Haga de cuenta que no los podía tomar. Sí podía tomar un libro. Y entonces yo me quedé con eso. Quedó en mi corazón, lo guardé. Nos siguieron hablando, nos siguieron profetizando. Ustedes tienen llamado, viene esto. Pero yo siempre he pensado algo. El llamado al pastor, o sea, la posición pastoral es por un llamado. Hay pastores que son por estudio. Ajá. Los teólogos o los licenciados en teología. Pero creo que el pastor debe de tener un llamado muy especial. Porque la Biblia dice que nosotros somos llamados a cuidar la grey, no como lo cuida el ser humano. De hecho, primera de Pedro, capítulo 5, habla acerca de eso, donde dice, no pueden tener ganancias deshonestas, no pueden forzarlos a nada, tienen que cuidarlos como yo los he cuidado. Y empieza a hablar de serias partes importantes, ¿no? Así es. Hasta ahí yo no sabía esa parte, que es lo que el principio, la base o el fundamento de un ministro o de un guía espiritual o de un pastor o de alguien que Dios va a llamar ahí, ¿no? Pero ahí seguía, ahí estuve por ese tiempo siguiendo trabajando en la iglesia hasta que sucedió una situación. Salimos de la iglesia y yo me acuerdo que durante estos 2 semanas más o menos era yo llorar. Señor, lo que tú me has enseñado. ¿Y ahora a dónde voy? Porque se siente en ese momento uno en un momento de soledad. Creo que fue necesario esa parte. ¿Por qué fue necesario esa parte? Porque si no, no estuviera en el lugar donde estoy yo. Amén. ¿Fue difícil tomar esa decisión, pastor? Sí, fue muy difícil. Muy difícil porque normalmente mis hijos se retiraron, mi esposa tomó la decisión, yo continué en la iglesia, pero pues ya no era lo mismo y Dios me seguía hablando. Tu lugar no es ahí. No es que estamos fuera de la iglesia, sino es que tenía que pasar eso para que Dios pudiera cumplir la palabra que Dios me había dado o el propósito o el llamado que Dios me había dado. Le vuelvo a repetir, yo bendigo el lugar en el nombre de Jesús, de donde salimos, porque fue parte de mi historia como pastor, no fue parte de esa historia. Bendigo a los pastores que están ahí, Dios bendiga su vida y que Dios tenga el crecimiento en su iglesia. Pero al momento de salir de ahí, yo me sentí muy, muy solo. Yo oraba y lloraba, porque ¿y ahora dónde? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Hasta que llegan unas hermanas, me dicen, hermano Nico, ¿qué le parece? Estamos en una iglesia y nos decidimos congregarnos en esa iglesia. Y algo que Dios decía es que para antes de abrirte el camino, tengo que prepararte. Así es. Tengo que darte las herramientas, tengo que darte las bases. Y me acordaba esto de David, ¿no? Antes de enfrentar contra Goliat, tuvo que haber peleado con osos, y Dios le dio las herramientas para poder llegar hasta donde estaba David. Entonces, yo siempre he dicho y considero esto, antes de que Dios pueda abrirte una puerta de bendición o de abrirte un camino, lo primero que va a hacer es prepararte. Dios te equipa, te da herramientas, te da una visión, te levanta, te da una fortaleza para que tú puedas entrar al momento que tú entres a la bendición, puedas estar equipado, porque el enemigo siempre va a querer robar la bendición. De hecho, cuando estábamos en la iglesia, me acuerdo que llegó un invitado, que es nuestro padre espiritual actualmente, llegó un invitado y lo hospedamos en nuestra casa. Vino por primera vez, estuvo aquí, volvió a irse y regresa. Y yo me acuerdo que estábamos sentados una mañana en la mesa de su casa. Gracias. Él estaba a la cabeza, mi esposa estaba con la esposa de él y un servidor. Y él estaba, me acuerdo que le gusta comer la empanada, estaba comiendo esa empanada con un vaso de café y todo. Y de pronto hay un momento que se queda detenido. Él se quedó detenido.
Y dice Dios que el embarazo ya terminó, que vienen los hijos. Y siguió comiendo. Ajá. Y yo me quedé con mi esposa y nos quedamos mirando. Pero él siguió comiendo como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Ok? Él se tuvo que ir. Y luego me acuerdo que mi pastor o mi consiervo hoy en día me dice, hijo, es tiempo de tu envío. Y le digo, ¿envío a dónde? Le digo. Ya no me quieren aquí. Ya no ¿o me qué? quieren aquí. No, es tiempo de tu envío. Dios nos habló que es tiempo de enviarte. ¿Qué es lo más hermoso de esto, ministro? Que el día que Dios nos envió, que fuimos ungidos, mi esposa y un servidor, ese día el pastor en el altar dice, bueno, él ya no es mi hijo, es mi consiervo. De aquí sale bendecido. Amén. Pero cualquiera de ustedes, hermanos, que quieran ir a comenzar la historia de esta iglesia, porque no teníamos el nombre todavía, usted levante su mano, yo voy a orar por ustedes. Wow. Y en ese momento se levantaron 7, 8 personas, me acuerdo, y el pastor los llevó adelante y me dice, esta iglesia sale de una iglesia bendecida. Amén. Y oró por nosotros, nos bendijo, nos ungió y salimos ese domingo, me acuerdo, de ese lugar. Le comento algo, cuando el pastor me unge, ¿se acuerda la visión de los libros? Sí, Cuando el exactamente. pastor me unge, vuelve otra vez esa visión a mi vida. Pero ya la voz me dice, ahora puedes tocar los rollos. Y es tiempo. Ya es tiempo de tocar los rollos. Wow. Y empiezo a buscar, a abrir los rollos y haga de cuenta como esas maquinitas de las moneditas. Tin, 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 tin. Me empieza a traer toda revelación, palabra, y empieza Dios a hablarme y decirme, y me da la visión y nos da el nombre de la iglesia y empieza. Una iglesia que sale de otra iglesia bendecida. Amén. Nunca salió de una división, nunca salió. Salimos encantadísimos de ese lugar. Claro que yo me acerco al pastor y le digo, pastor, le digo, ¿puedo venir el próximo domingo al servicio? No, ya ve buscando dónde vas a hacer tu servicio. Wow. Y salimos de ahí, me acuerdo, y llegamos a una casa en una planta alta, una casa donde entraban 20 sillas, creo. Teníamos que mover una mesa que tenía ella en la planta alta de vidrio, donde la quitábamos y la pasábamos a la cocina. La cocina servía como el área de audio, ahí con toda la fritanga que había, ¿no? Un cuartito donde estaban los niños y un lugarcito donde entraban 20 sillas. Ese día se reunieron 14 personas con las sillas de ahí, con unas bocinas que cargábamos nosotros porque teníamos que reunir en casas, una bocina que teníamos por ahí. Y nos da el nombre, Aliento de Vida. ¿Cómo recibe el nombre, pastor? La recibimos por medio de un texto bíblico. ¿Ah, sí? Cuéntenos. Recibimos por eso. Y lo que Dios nos dice, que la visión de esta casa es restaurar familias a través de la palabra de Dios. Amén. Esa es la visión de la casa. Restaurar la familia a través de la palabra de Dios. Para nosotros es muy importante los discipulados. Fue algo que Dios nos habló, discipular. Yo siempre he pensado que la parte fundamental de una iglesia, los servicios son muy hermosos, gloria a Dios, pero la columna vertebral de una iglesia son los discipulados. De hecho, es parte del mandato, ¿no? Hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, comenzamos ese día, un domingo a las 10 de la mañana fue el servicio con 14 personas, con una mesita de madera, azul me acuerdo, con un ofrendero. Estaba el altar ahí, el baño estaba al lado del altar, por ahí se movían. Y ahí comenzó la iglesia poco a poco, empezando ahí. Y Dios nos ha bendecido, porque en el lugar donde estuvimos esa primera vez, nunca tuvimos que pagar una renta. Wow. Todo fue por bendición y empezaron a congregarse las personas que tenían. Nosotros pensábamos, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer varias cosas, pero no. Dios tiene que movernos de los lugares cuando Dios viene la ampliación. Así es. Y eso y empezamos con eso, con esas personas. Luego se agregaron varias personas el momento en que ya no entrábamos en el lugar.
Viene lo de la pandemia y la iglesia nunca dejó de hacer servicios. Todo era conexión por medio de Zoom. Dios nos prosperaba, Dios nos bendecía. Y una vez que salió la pandemia, decidimos salir de ese lugar y venirnos a otro lugar donde ya entraban 35 personas. Ya un poquito más. Ya un poquito más. Que fue cerca de aquí, donde estábamos. Y pidiéndole a Dios, porque no podíamos durar mucho tiempo ahí, pidiéndole a Dios, Dios nos abre este lugar. Ha empezado a crecer la iglesia, hay una expansión de la iglesia, tenemos 8 años cumplidos en la iglesia. Me comenta cómo ha sido pastorear a la iglesia Aliento de Vida. Wow. En primer lugar, estar agradecido con Dios. Es un lugar de bendición, es un lugar donde vemos familias que se restauran. Es un lugar donde a veces vienen familias, se restauran y nos dicen, pastor, pues queremos regresar porque tenemos una iglesia más cerca. Gloria a Dios, regresen a ese lugar, que la bendición será de ustedes. Porque en este lugar, ministro, la mayoría de la gente que viene de fuera. Tenemos personas que vienen de Nacajucan, de Iztacomitán, de Boquerón, de allá por la Plaza de Toros, de muchos lugares de fuera, que se vienen y se congregan aquí. Está ubicada en la Manga 3. Manga 3. En la Calle Lagunas, esquina con calle El Negro. De hecho, ahorita tenemos también discipulados en Boquerón, porque hay familias de Boquerón que no pueden venir para acá. Y tenemos la casa de un hermano de una ampliación que se hizo ahí. Y ahí estamos. Siempre hemos declarado como una iglesia hija, ¿no? Pero es de gran bendición porque la mayoría de la gente que llega ahí, que también de por allá, vienen aquí a los servicios, ¿no? Y siempre en mi pensamiento está esto, poderles enseñar a través de la palabra de Dios la doctrina de Cristo, el fundamento de Cristo, y enseñárselos para que ellos puedan tener una vida plena en Cristo. Amén. Para que ellos puedan, yo siempre he dicho, le doy gracias a Dios porque puedo ser un vaso útiles para ellos a través de la palabra y que su familia pueda restaurarse, que sus hijos se puedan restaurar, siempre basado en la palabra de Dios. ¿Qué consejo le daría usted a todas esas personas que nos están viendo y que ya recibieron de parte de Dios una palabra? ¿Qué decirles? Que si Dios ya los habló, ya les dio una visión, ya les hizo esto, que se levanten y porque Dios ya los tiene equipados. Dios no envía a nadie a una batalla si no primero lo equipa. Wow. Y no solamente Dios va a abrir puertas a esos ministerios que aún todavía están ahí, sino lo más hermoso y lo más precioso, que en ese ministerio Dios camina con ellos. Amén. 8 años que Dios ha caminado con nosotros. 8 años donde hemos visto la prosperidad de Dios. 8 años donde hemos tenido eventos y ninguno de los eventos que tenemos aquí tiene un costo. 8 años donde vemos gente venir de un lado para otro, ser restaurados, levantarse, amar el lugar, servir a Dios. Pero algo que yo aprendí es que tenemos que aprender a disfrutar el llamado. Aunque vengan los obstáculos. Aunque vengan los obstáculos. Ahí es donde vemos la mano de Dios. Yo me acuerdo que hay un amigo mío que un día me dijo, un siervo me dijo, aprende a disfrutar el pastorado. Porque cuando venga el pastor de los pastores, tu corona va a estar ahí. Wow. Y eso es disfrutarlo. Disfrutar, hermanos que a veces llegan con un dolor, con algo, y de pronto Dios les da una palabra y se levantan. Y eso es hermoso. Eso es el mejor pago de un pastor, ver gente restaurada, gente caminando, que caen. Vamos a levantarlos de nuevo, porque yo siempre he dicho, yo no soy nadie para juzgar. Yo no juzgo a nadie. El único que juzga es Dios. Amén. Yo tengo la oportunidad de parte de Dios de poderlos levantar y que puedan caminar y puedan vivir una vida plena. Y la verdad que hemos visto la mano de Dios restaurando familia a través de eventos matrimonios, eventos de varones, eventos de mujeres, de jóvenes, de niños, levantando. Y es hermoso cuando usted ve el crecimiento de la iglesia, pero un crecimiento firme, ¿no? Amén. Siempre he dicho esto, no vean al hombre. El hombre es el hombre. Vean lo que Dios puede darle a través de una persona o a través de una palabra o a través de esto. Y por eso lo hemos disfrutado. Vamos 8 años que lo disfrutamos como no tiene esta idea. Pasaron los tiempos de la escasez, porque vemos la mano de Dios, que en este lugar, todo lo que está en este lugar,
todo lo que se invierte a través de lo que la iglesia trae, aquí está. Pastor, pues ya estamos a punto de terminar y le agradecemos infinitamente la oportunidad que nos dio de estar aquí, de poder escuchar ese testimonio, y sabemos que ese testimonio va a ayudar a otros a levantarse, que así como usted un día decidió por el Señor, a pesar de la circunstancia que vivió de su juventud, de su niñez, pero hoy lo tiene aquí, levantado como un hombre de Dios, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo. Pues antes que nada, que Dios bendiga sus vidas, que puedan esforzarse. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, y no desmayar. El camino en Cristo, a veces pensamos que ya todo está listo. No, Dios tiene que formarnos, prepararnos. Dios tiene que equiparnos. Queda mucha familia todavía por qué levantar. Y yo sé que de esta iglesia los hermanos están preparados para ir a levantar otras iglesias. Y si usted tiene un llamado, no lo deje. Manténgase, persevere. ¿Por qué? Porque el que va a dar los recursos, el que da la sabiduría, el que da las herramientas, es nuestro Señor Jesucristo, es Dios y el Espíritu Santo. Dios bendiga sus vidas. Fue un placer estar con usted. Gracias por visitarnos en esta casa. Y sé que esto va a ser de muchas bendiciones para muchos. Gracias, pastor. Bueno, y a todos ustedes, si Dios pudo levantar al pastor Nico de donde estaba y ponerlo en un lugar en donde está hoy, Dios también puede hacer una nueva historia con tu vida. Nos vemos el próximo programa. ¿Y sabes algo? No te lo puedes perder.